En el video anterior dibujamos todos los elementos que forman parte o que van a formar parte de nuestro componente básico. Antes de olvidar, lo primero que tenemos que hacer es siempre guardar nuestro archivo, ¿sí? Para no perder la información, no perder nuestro trabajo. Entonces nos vamos a archivo, guardar como y le ponen el nombre que ustedes prefieran. Yo le he puesto CB de componente básico. Entonces ustedes ponen el nombre que más les convenga. Ahora, el siguiente paso, vamos a crear nuestro componente. Seleccionamos todas las piezas, damos botón derecho y ponemos crear componente. Este componente va a ser nuestro componente padre, el que va a reunir a todos los elementos que forman parte de él y va a tener las configuraciones principales con las cuales vamos a trabajar. Entonces vamos a ponerle un nombre. Voy a ponerle componente básico. Ya tengo mi componente básico. Ahora, paso siguiente. Importante, antes de realizar las configuraciones, tenemos que asegurarnos que nuestro componente esté en el origen. ¿A qué me refiero? Voy a acercarme. Podemos observar que nuestro componente no se encuentra en el origen. El origen está aquí, porque nosotros dibujamos el tablero inicialmente y luego lo fuimos recubriendo con los cantos. Entonces vamos a ubicar nuestro componente en el origen. ¿Por qué en el origen? Porque cuando realizamos las configuraciones, todas las medidas que nosotros vamos a trabajar van a estar en función de este punto, del origen. Y es más fácil cuando este punto tiene valor cero. De allí nos vamos a desplazar hacia la derecha, hacia arriba o hacia atrás y vamos a obtener valores que van a ser más fáciles de calcular si tenemos el punto de partida como cero. Entonces ya lo tenemos en el origen y vamos a empezar a trabajar entonces ahora con estos dos iconos, con estas dos herramientas. La primera que son opciones de componente y la segunda atributos de componente. Podemos observar aquí en la parte superior tenemos a nuestro componente básico, nuestro componente padre y aquí abajo los elementos que forman parte de él, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar atributos. Atributos son las características que nosotros queremos que tenga esta pieza y que nosotros vamos a manipular. Llámese la altura, el espesor, el ancho, el color. Para empezar, hasta ahí. Vamos a empezar a trabajar. Hacemos clic en este símbolo, en este más, y vamos a agregar todos los atributos de posición. Acá dice añadir todo, hacemos clic. Luego, ya les explico luego, paso a paso, vamos a añadir los atributos de tamaño y vamos a añadir el atributo de comportamiento que se llama material. Por ahora, hasta allí. Lo primero que vamos a hacer van a ser unas configuraciones muy básicas. Tal vez no se va a comportar como una pieza de melamina realmente, pero vamos a empezar a entender cómo funciona esto de los componentes dinámicos. ¿A qué me refiero? Que vamos a trabajar con un espesor de los cantos fijo. Yo les voy a asignar un valor fijo, el que tiene ahora son de 3 milímetros. Luego iremos agregando las características para poder cambiar a otro espesor de cantos, porque nosotros trabajamos, los que trabajamos en melamina, cantos delgados, cantos gruesos, y los espesores dependen un poco del lugar donde te encuentres, el proveedor que tengas, ¿no? Pero tiene que haber la opción de poder cambiar ese valor. Pero para empezar lo vamos a poner fijo. Lo siguiente será que mostrar las características aquí, en las opciones de componente. Tenemos que lograr que las características que vamos a manipular se muestren aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos, lo primero que queremos que se muestre son las características de tamaño. Las de posición me dirán, ¿y para qué están ahí? Las características o atributos de posición es muy importante porque esta pieza base, cuando forme parte de un modelo de algún mueble, va a estar ubicado en distintas posiciones y no necesariamente va a estar ubicado en este punto de origen, va a estar distribuido en el modelo. Entonces es necesario referenciar su posición para que cuando trabajemos la forma dinámica del componente se vaya moviendo o adaptando a las medidas según nosotros le indiquemos, pero teniendo como punto de referencia el punto de origen, este punto de intersección de los ejes. Aquí, len X, ¿qué se refiere len X? Len X es el tamaño de nuestra pieza, en este caso, de nuestra pieza en el eje X. El eje X es el eje rojo. Entonces, la medida es la distancia que hay desde el punto de origen hasta este extremo. Y esta medida es de 30.6 centímetros. Aquí lo vamos a ver todo en centímetros, aunque nosotros trabajemos en las opciones de componente en milímetros, ¿sí? No se vayan a confundir
olvidar. Entonces, aquí tenemos 30.6. ¿Por qué 30.6? Cuando dibujamos el tablero lo hicimos de 300 milímetros, 30 centímetros. Le agregamos cantos, tanto el largo 1 y largo 2 de 3 milímetros cada uno. Totalizamos 6 milímetros. Entonces, son 30 centímetros más 6 milímetros. ¿Estamos? Correctos. Ya tenemos claro a qué se refiere len X. Len Y es la distancia o la medida en el eje verde. En este caso, trabajamos 18 milímetros. Eso fue lo que le pusimos a nuestro tablero. Y eso es lo que nos muestra aquí, 1.8 centímetros. Y en el eje Z, el len Z es la altura, es el eje azul, tenemos 70.6. Lo mismo, iniciamos con 700 milímetros, le agregamos 6 milímetros del espesor de los cantos, ancho 1, ancho 2, y totalizamos 706 milímetros, 70.6 centímetros. Entonces ya estamos claros. Lo primero que vamos a hacer es mostrar esto aquí al lado izquierdo. Haciendo clic en esta ventana, nos vamos a detalles. Aquí dice predeterminado en centímetros, las unidades, y así vamos a trabajar siempre. A eso no lo tocamos. Y aquí, regla de visualización. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar aquí? Les explico. Aquí tenemos estas opciones. Los usuarios no pueden ver este atributo. No, yo necesito que se vea. Y no solo que se vea, sino que se pueda modificar. Entonces buscamos. Los usuarios pueden ver este atributo. Bueno, yo quiero ver y también quiero modificar. Los usuarios pueden editar el texto. Correcto. Esto es lo que yo necesito. Necesito que podamos editarlo. Entonces, voy a seleccionar esta opción. ¿Sí? Aquí dice etiqueta a visualizar. Vamos a ponerle un nombre. En este caso, len X. Para nosotros podría ser el ancho. Le escribimos ancho. Aquí abajo dice mostrar en unidades del modelo del usuario. Nosotros vamos a trabajar en milímetros. Entonces ponemos milímetros y aplicamos. Ya estamos viendo aquí ancho 306 milímetros. Lo mismo vamos a hacer con el espesor. El espesor que viene a ser la medida en el eje Y. Vamos a poner lo mismo que se puede editar. Y vamos a poner aquí espesor, unidades, milímetros y aplicamos. Tenemos 18 milímetros y finalmente aquí vamos a poner altura. Mostrar en milímetros y aplicamos. Ya está, ya tenemos ancho, espesor y altura. Material. Material hace referencia, como les dije, al color o la textura de la melamina. Y también vamos a hacer la configuración. Aquí no tenemos la opción de unidad porque esto es un texto, no tiene medida. Entonces, vamos a poner aquí, los usuarios pueden editar y mostrar en texto, ¿sí? Porque vamos a escribir el color o la textura, el nombre de la textura y ponemos aplicar. Ya está, ya tenemos entonces nuestros 4 atributos. Con ellos vamos a trabajar en principio, por ahora. Luego, como les dije, ya vamos a ir agregando funcionalidades como por ejemplo la posibilidad de cambiar el espesor de los cantos, porque ya les repito, esto es variable. Estos son los atributos principales con los que vamos a trabajar y esos mismos son los que se van a tener que transmitir a los otros elementos para que puedan trabajar todos en conjunto según las indicaciones que nosotros pongamos aquí en la ventana de opciones de componente. Entonces vamos a agregar atributos. Primero empezamos por aquí, por el A2, o sea, ancho 2 es el que está aquí abajo. Agregamos atributos de posición. Vamos a añadir también atributos de tamaño. Y por último, vamos a añadirle material. ¿Sí? Son los mismos atributos que tiene el componente padre. Ahora bien, acá dice posición en el eje X. Vamos a hacerlo grande para poder ver. Ustedes ya saben que el eje X es el eje rojo, el que va aquí. Y la posición dice 0.3 centímetros, o sea, 3 milímetros. ¿A qué se refiere? Que desde este punto hasta aquí donde encontramos al elemento A2, ancho 2, hay 3 milímetros. Y es correcto. ¿Por qué? Porque es el espesor del canto. ¿Sí? Es el espesor del canto.
entonces este valor es correcto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner igual, ¿sí? Perdón, vamos a poner igual y vamos a escribir 0.3 y vamos a poner Enter. Listo. Ahora dice en el eje Y 0, o sea, hacia atrás, este elemento no ha avanzado nada, está a la altura del origen, por lo tanto está correcto. Vamos a escribir entonces aquí igual 0 y ponemos Enter. Y lo mismo en el eje Z. Este elemento está al ras del piso, no se ha movido nada hacia arriba, por lo tanto también vamos a escribir igual 0. Listo, ya tenemos entonces los atributos de posición completos. Ahora, dice tamaño en el eje X 30 centímetros. Ahora, estos valores nosotros los tenemos que poner, ¿sí? Nosotros lo tenemos que poner en función a lo que tenemos aquí arriba. Siempre en función a lo que tenemos aquí arriba, porque estos valores van a cambiar y si esto cambia, los valores individuales de cada elemento también tiene que cambiar. Ahora, aquí el atributo de posición en X yo lo puse 0.3 centímetros fijo, porque como ya les mencioné, por ahora vamos a trabajar con el espesor de los cantos con un valor fijo de 3 milímetros. Más adelante estaremos haciendo las configuraciones para que esto no sea así. Entonces, continuamos. Vamos a trabajar en función de los atributos del componente padre. Aquí nos dice que el en X es 30 centímetros. ¿Cómo hallamos ese valor? Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a moverlo un poquito con la manito para que ustedes puedan apreciar mejor. Aquí les muestro. Desde este punto, el origen, hasta el otro extremo, nosotros sabemos que son, aquí tenemos la medida, 30.6 centímetros, porque estamos tomando la medida del ancho del tablero más el espesor de los cantos. 3 milímetros aquí, 3 milímetros aquí y 300 milímetros del tablero suman 306 milímetros, 30.6 centímetros. Pero nosotros necesitamos solamente 30 centímetros. ¿Cómo haríamos? Seríamos así, muy sencillo. Ponemos aquí igual al ancho del componente padre, ¿sí? Menos el espesor de los cantos. Con eso llego a la medida que yo necesito. Ahora ese espesor es fijo, entonces le voy a poner 0.6 y luego pongo Enter. ¿Se dan cuenta? Ya tengo los 30 centímetros y esos 30 centímetros los he hallado en función a los atributos del componente principal. Lo mismo voy a hacer aquí, len Y. Voy a poner igual y eso va a ser exactamente igual a qué? Al atributo del componente padre en el eje Y, a la medida del componente padre en el eje Y. Simplemente voy a hacer clic. Ya está. Tengo 1.8 centímetros. Len Z, la altura. La altura la tengo de 3 milímetros. Estos 3 milímetros vienen a ser el espesor. Ahora lo voy a poner fijo de 0.3. Luego lo iremos mejorando. Listo. Material. Material simplemente voy a generar una igualdad para que el material que yo ponga aquí sea en principio igual al material que le voy a poner al componente principal. Listo está. Está saliendo en rojo. ¿Por qué? Porque aquí todavía yo no he asignado ningún valor, no he escrito nada. Y cuando yo escriba este aviso que está en rojo, va a desaparecer. Así que no se preocupen. Ahora, seguimos. L1. Exactamente vamos a hacer lo mismo. Todos los atributos de posición. Vamos a añadir también los atributos de tamaño y también material. Y vamos a trabajar de la misma manera. Aquí nos dice la posición del elemento L1, 0, 0, 0 en todos los ejes. ¿Por qué? Porque estamos aquí, en este punto, en este preciso punto. Vamos a ponerlo un poco más al medio para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Estamos precisamente aquí, en el origen.
Entonces, porque este es el elemento L1, recuerden. Entonces estamos en 0, 0, 0. Porque este elemento no se ha movido nada hacia arriba, nada hacia atrás y nada hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a hacer las igualdades. Vamos a poner igual 0. Igual 0. Igual 0. Listo, ya tenemos entonces la configuración de posición completa. Ahora el tamaño. El tamaño dice 0.3 centímetros. Por ahora este valor es fijo, ya les he dicho y lo repito. Len Y viene a ser el espesor de esta pieza, que va a ser 1.8 o la medida que nosotros pongamos aquí. Entonces tenemos que trabajar en función del atributo del componente padre y vamos a hacer clic aquí. Y vamos a hacer clic aquí en el componente padre. Listo. Y ya estamos, creo yo. No, aquí nos falta todavía. Y aquí por último tenemos len Z 70.6. ¿Qué es 70.6? 70.6 viene a ser la altura total de nuestro elemento, de nuestro componente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta medida? Muy sencillo, ¿se dan cuenta? Es exactamente igual a este valor. Simplemente vamos a hacer la igualdad. Ponemos igual y lo igualamos y ya está. Entonces ya tenemos los atributos de tamaño configurados y por último, material. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento y ya está. Seguimos. Ahora hacemos lo mismo con el tablero. Atributos de posición, los de tamaño y material. Hacemos más grande para poder observar. Dice en el eje X 0.3. ¿Por qué 0.3? Porque es la distancia. Aquí empieza el tablero. Aquí en este punto donde tengo el cursor. La distancia desde este punto hasta este punto son 3 milímetros avanzando hacia la derecha. Por lo tanto, está correcto. Este es un valor fijo por ahora. Ponemos igual 0.3. En el eje Y 0. Sí, porque está a la altura del origen, no ha avanzado nada hacia atrás, está correcto. Entonces vamos a poner igual 0, está muy bien. Y en el eje Z, o sea, hacia arriba, 3 milímetros, correcto, porque es la distancia desde este punto hasta esta altura, que es el espesor de este canto, sí, el espesor de este canto. Igual 0.3. Listo. Ya tenemos los atributos de posición. Tamaño. Dice en len X 30. 30. Ese es el valor inicial con el que nosotros lo dibujamos. Entonces, vamos a conseguir ese valor. Es muy sencillo. Va a ser igual al ancho total del componente, que lo tenemos aquí arriba, en el eje X. Sería menos el espesor de los cantos. 3 milímetros a cada lado, 6 milímetros en total, 0.6. Enter. En el eje Y, el espesor va a ser igual al espesor del componente y lo vamos a igualar aquí arriba. Ya está. Y por último, la altura. La altura va a ser igual a la altura total del componente menos el espesor del canto A1 y A2, que en total son 0.6 centímetros. Listo. El material lo vamos a igualar al material del componente padre. Y ya está. A1. A1 es exactamente igual a los anteriores. Vamos a hacerlo muy rápido.
Aquí vamos a configurar la posición en el eje Z del componente A1. Recuerden, el componente A1 es este componente de aquí arriba, es el ancho 1, y nos dice 70.3. ¿Por qué 70.3? La altura total hasta este punto, a la línea superior, es 70.6. 70.3 es porque está tomando este punto de aquí. Entonces, la altura desde el origen hasta aquí son 70.3 centímetros. El alto total del componente es 70.6. ¿Por qué 70.3 más 0.3? 70.6. Entonces, lo que hacemos es esto. Vamos a poner igual a la altura total del componente, ¿sí? Menos 0.3. Y ya está. Ahora, tamaño. Aquí nos dice tamaño en el eje X. Son 30 centímetros, 300 milímetros. El ancho total menos el espesor de largo 1 y menos el espesor de largo 2. Entonces, aquí ponemos igual el ancho total del componente padre. Aquí está. Menos 0.6. Ya está. Esto es más fácil. Este espesor siempre va a ser el mismo del componente padre. Ya está. Y por último, seguimos avanzando. 0.3, que es un valor fijo, que es el espesor. Y material, terminamos con esto. Es igual al material del componente padre. Listo. Lo mismo hacemos con L2. El procedimiento es exactamente el mismo. Listo, ya tenemos todas las configuraciones. Sí, pero ahora vamos a agregar aquí un color. Sí, vamos a agregar un color. ¿A dónde nos dirigimos? Vamos a buscar un color. Vamos a buscar el color aquí en materiales. Abrimos y vamos a ponerle, por ejemplo, este color de aquí. Sí, vamos a poner este color de aquí. Vamos a añadirlo al modelo y el color se llama color A08 y vamos a aplicar. Como ustedes pueden observar, todas las piezas han asumido el color que nuestro componente padre ha indicado. ¿Sí? Podemos escoger otro. Vamos a poner tal vez, a ver, digamos un color rojo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, me olvidé, lo hice automáticamente, es botón derecho, añadir al modelo. Importante. Luego sí, escribimos color A05. Vamos a cambiar el 8 por el 5 nada más y vamos a aplicar. Podemos observar que las configuraciones que hemos hecho están funcionando, al menos lo del color o del material está funcionando. Ahora vamos a probar cómo funciona el resto de configuraciones. ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, cambiar al ancho. Vamos a escribir en milímetros. Vamos a ponerle 500. Al espesor lo seguimos dejando en 18 por ahora. Altura vamos a ponerle 900 y el color lo mantenemos. Y vamos a aplicar. Pueden observar que ya cambió de tamaño. ¿Sí? Ya cambió de tamaño. Para que sea más notorio, el ancho ya no va a ser 500. Vamos a ponerle 150 y vamos a aplicar. Está funcionando. Entonces, las configuraciones que hemos realizado están correctas. En el siguiente video vamos a empezar a trabajar ya propiamente con las características de una melamina. Ahora estamos trabajando solamente las configuraciones iniciales para que ustedes entiendan cómo funcionan los componentes dinámicos. Nos vemos en el siguiente video.